Tercero, a ver, hago así ahora. 3, 3, 3 y lo dejo para ponerlo como principio de video para que se den cuenta que es otro. ¿Eh? Bueno, vamos a, ahí pongo el timer, a comenzar. ¿Eh? Eh, seguimos con las alergias. En principio, gracias Ho'oponopono por la maravillosa frase que cito en muchos videos. Todo síntoma es un recuerdo no sanado. Y eso es absolutamente así. Lo único que le agrego yo es el hecho de la palabra doloroso. Todo síntoma es un recuerdo doloroso no sanado. No es cualquier recuerdo. Ya sabemos cuando una persona viene con un síntoma que es imposible que no haya un dolor atrás. Un dolor atrás. Y después queda ver, como van a ver en los otros videos, cómo surgen los dolores humanos, por qué son los dolores humanos. Voy a bajar esto un poquito. ¿Por qué son los dolores humanos? ¿Por qué los humanos tenemos esa particularidad de ese don, que fíjense lo que es tener ese don y no usarlo para algo? Los seres humanos tenemos el don del sufrimiento. ¿Cómo el don del sufrimiento? Claro, si no lo usás no es un don. Si lo usás es un don. Si no lo usás parece un castigo. Pero si vos dijeras, ah, mirá, ¿y si el sufrimiento sirviera para algo, para qué sería? Y para marcarme lo que no me gusta. Y sí, pero ¿qué hago con lo que no me gusta? Podés ir a buscar el origen y podés sanar eso. Y ahí el sufrimiento se convierte en un amigo impresionante, que cada vez que llegue vos le vas a decir, a ver, ¿y por qué estoy sufriendo? Y tu sufrimiento te va a decir, mira, estás sufriendo por esto, porque no te gusta pelearte con tus padres, porque no te gusta la casa en que vivís, porque no te gusta tener celiaquía, porque no te gusta tener alergias, porque no te gusta no tener hijos. Y decís, ¿y qué puedo hacer con eso? Y anda a buscar el origen. Eso te dice el sufrimiento y pone cada pensativo así, se queda así y vos te vas. Bueno, pero hablando en serio, claro, las cosas si yo tengo una valija de herramientas que la llevo a todas partes y nunca la uso, es una carga. En cambio, si yo llevo una valija de herramientas que la uso todo el tiempo, es un don y es un beneficio. Y el sufrimiento no comprendido es un castigo. Y el sufrimiento comprendido es rápidamente el despertador de acciones que hacen que el sufrimiento se corra y diga, yo no tengo nada que decir, seguí, ¿ok? Yo volveré, me llamo sufrimiento y volveré cuando así lo requiera tu realidad, si es que sos una persona activa y dispuesta a sanar. Entonces, en las alergias, lo maravilloso, como expliqué en el video anterior, es que cada cosa tiene un código particular. Y para eso también es importante tener en cuenta videos anteriores que por ahí les estoy compartiendo y en el que les digo cómo no solo la biología tiene datos para nosotros, siempre lo cuento, cómo evolucionó nuestra mano. Nuestra mano evolucionó en base a lo que hemos agarrado. ¿Por qué no tenemos la misma longitud de dedos del mono ni tenemos ese dedo puesto con tanta fuerza? Porque no hacemos lo mismo que el mono. ¿Está bien? Jake, ¿no? Vení. Ya está haciendo macana, Jake. Ya hemos cambiado, no estamos más colgados de la rama. Entonces, somos el resultado de una evolución biológica. Cada uno de nuestros órganos, la dermis nos protege, en la epidermis tenemos el contacto, los músculos, la impotencia, los huesos son la estructura de nuestro cuerpo, lo que nos mantiene. Si tenemos una buena estructura, estamos valorizados. Si tenemos una mala estructura, estamos desvalorizados. Lo mismo para los músculos, para todo. El hígado tiene la función de procesar los alimentos, de limpiar la sangre. Por lo tanto, los conflictos de sangre y lo que debo limpiar de mi clan, hay que verlos en el hígado. Los conflictos de hambre, ¿por qué? Porque el hígado se encarga de que funcionen los alimentos, de que rindan lo más posible los alimentos. Totalmente lógico. Pero también les enseñé y les compartí hace un tiempito que, por ejemplo, una persona puede tener anclado acá en este dedo un dolor por una separación, por un divorcio, por su expareja, por un compromiso que no cumplieron, por algo relacionado con los compromisos. Eso se lo enseñamos culturalmente a este dedo y lo anclamos acá. Nosotros hacemos anclajes. Y esos anclajes vienen del inconsciente individual, familiar y colectivo. Y cuando hablamos de inconsciente colectivo, hablamos de un inconsciente de gran poder. Vean los videos anteriores, ahí hablo de la fuerza del inconsciente colectivo, porque yo necesito pertenecer junto a mi familia a ese inconsciente. Necesito ser aceptado por mi etnia, por mi reino, por mi gran manada, porque me asegura la supervivencia biológica. Entonces, una parte importante de las alergias es el origen etimológico y el significado de las palabras.
Por eso, como digo siempre en Humano Puente, y esto lo digo ego aparte o no, y orgullosamente, los resultados de las alergias y de los síntomas del abordaje son tan inmensos, porque tomamos el significado inconsciente, porque con Lucre les transmitimos todo el tiempo a los consultores nuevos, la importancia de que si hay datos en el inconsciente colectivo, hay que tomarlos. ¿Qué significa el pez en el inconsciente colectivo? ¿Qué significa el trigo en el inconsciente colectivo? ¿Okay? Cierren los ojos y piensen en una espiga de trigo. ¿Dónde la vieron? ¿El símbolo de qué es? ¿Desde cuántos milenios hace? ¿Por qué justamente la celiaquía se expande por los mismos continentes y en el mismo momento que fueron llegando las conquistas? ¿Qué pasó con el trigo como sinónimo y como compañero de las conquistas? ¿Fueron solo por tierras, por oro? ¿De qué vinieron acompañadas las conquistas? ¿Okay? ¿Qué es colonizar? ¿Qué relación tiene eso con el intestino y el colon? Todo eso, por supuesto, que está en el inconsciente colectivo. En el libro cuento una epidemia de celiaquía que hubo en Suecia en la década del 80, que es tan evidente, es tan fuerte descubrir los patrones que hay detrás de eso. Matan a su presidente, a Olof Palme. Hace poquito, miren, muchas décadas después, se terminó de cerrar el caso de la muerte de Olof Palme, que fue un dolor enorme cuando matan al padre de esa nación, y ahí se despierta, ahí estaban embarazadas las mamás de toda esta generación de celíacos que llegaron después. Pero eso tiene un hecho anterior que está grabado también en el inconsciente de Suecia y que lo cuento, como vengo diciendo, en este libro de celiaquía, alergias e intolerancias. Es decir, todos los aspectos hay que verlos. Entonces, si voy a empezar, por ejemplo, en una alergia a los metales, lo que tengo que buscar, en principio, es qué me pasó con algo de metal en mi historia. Puede ser, si yo empecé con una alergia a los metales, lo primero, para todas las alergias que voy a hablar y para todos los síntomas que hablé siempre y que hablo en Humano Puente, si el síntoma es de un niño o un recién nacido, el que tiene que ver este tema que estoy contando es su madre, en principio. O si viene a consulta el padre, en principio. Es él el que tiene la historia. Pero como la madre o el padre, sí, en realidad el que viene a consulta es el que tiene la historia, porque es el creador de toda esa situación. Pero es largo de explicar y es mejor ver muchos videos anteriores de Humano Puente. Pero así funciona la realidad. Bueno, pero es hermoso descubrirlo con el canto de los ventevedos. Lo cierto es que si alguien viene con una alergia a los metales, tiene que pensar a ver si antes estuvo en contacto con algún metal en una situación traumática. ¿Okay? La alergia a los metales tiene muchas veces un anclaje que es que vi como alguien con un arma blanca amenazaba a una persona querida, a una persona de mis afectos. No me pasa porque vi que Chuck Norris lo amenazó con un cuchillo a Jean-Claude Van Damme. No, esto en una película, ¿no? Esto me pasa porque vi, por ejemplo, y le cuento casos reales, que mi abuelo sacó un cuchillo y casi lo mata a mi papá, o viceversa, ¿okay? Personas que me afectan, mis afectos. Vi como un ser querido corría riesgo, el padre se había bajado, me acuerdo, a pelearse con otra persona, se bajó del auto y del otro auto se bajó una persona con un cuchillo enorme. Este niño mirando por el vidrio, lo que sintió es, lo matan a mi papá, y la imagen de ese metal está ahí. Entonces, discusiones en la familia, amenazas entre personas, pero sobre todo, y cuando llegue el momento de ir al útero, averiguar historias de, por ejemplo, abortos anteriores, historias de metal y útero unidos. Eso es muy recomendable. Pero ahí empieza el nacimiento, la alergia. A veces sí, otras veces no. Otras veces sucede cuando la persona tiene pero en que rechazo una llamada. Muchas veces sucede cuando la persona tiene una intervención quirúrgica, cuando le pasa algo en su vida, cuando está embarazada por ahí se vuelve alérgica a los metales. ¿Y por qué? Porque le dicen no hagas lo mismo. ¿Por qué? Porque llevó a muerte. Y eso hay que evitarlo. La biología tiende a evitarlo. Entonces, hoy un poquitito de alergia a los metales para que vayan tomando conciencia. Seguimos después en otro video. Les mando un abrazo grande y gracias.